Bueno, tal como dijimos, un nuevo procedimiento desde que vamos a empezar a la hora en punto, se supone, pero hoy empezamos con 12 minutos de retraso por el corte de energía en la zona donde vive el ingeniero y estuvimos resolviendo de otra manera y hasta ahora podemos entrar. Bueno, como les dije en el grupo de WhatsApp el día de hoy, el punto fuerte es los factores que intervinieron en, en que se fundara la sociología en Francia y que después se extendiera a esto a Inglaterra y a otros países. Además de eso, les dije que previamente íbamos a hablar de los niveles de lenguaje, que es un repaso porque ya habíamos visto, y el concepto de contexto social. Entonces, los niveles de lenguaje, según los lingüistas, yo he visto que todos los que he leído hablan de 5 niveles. Yo, como no estamos en clase de lingüística y utilizamos este concepto de niveles de lenguaje para cosas prácticas en nuestro curso, voy a distinguir 3 niveles. Primero, el nivel, vamos a decir, científico-técnico. Segundo, el nivel coloquial culto. Tercero, el nivel coloquial popular. Y lo asocio con el concepto de contexto social. Ponerse un bikini para una señorita, un traje de baño para un caballero, es normal en el contexto de una piscina, un lugar donde se va a nadar. Pero se vería muy ridículo que un caballero entrara en traje de baño a una recepción en una embajada. Son dos contextos sociales totalmente diferentes. De la misma manera, utilizar un lenguaje, un nivel de lenguaje fuera de contexto también es incorrecto, no se ve bien, socialmente no se ve bien, no se ve socialmente correcto. Entonces yo les voy a pedir que cuando estemos en clase utilicemos el nivel de lenguaje propio de la disciplina, ¿verdad? Del ambiente académico, del contexto académico que es el nivel científico técnico, para que nosotros nos pongamos usando el nivel de lenguaje coloquial popular, nos pongamos en la onda de que estamos en un ejercicio académico que se llama clase, que se llama asignatura de sociología SC 101. Y aprendamos siempre, en todos los ámbitos, en todos los contextos sociales, utilizar el nivel de lenguaje apropiado. Se vería igualmente muy ridículo que en el grupo de amigos, un chat de WhatsApp o en una esquina del barrio, nos pongamos a hablar con los amigos con un nivel científico técnico. Igualmente se vería ridículo, ¿verdad? Ahí hablamos en el lenguaje entre amigos a nivel coloquial popular. Ok, dependiendo también de qué contexto, de qué grupo se trate. Bueno, dicho esto, entramos al plato fuerte del día de hoy, que son los factores que intervienen en la fundación de la sociología. Vamos a decirlos en cualquier orden, a nivel de lluvia de ideas, es otro concepto, lluvia de ideas. Vamos a decir la revolución industrial. Estos 5 factores, entre paréntesis, en todos los autores que yo he leído, más o menos coinciden por lo menos en 4. Entonces vamos a ver de lo que se llama revolución industrial, que yo prefiero denominar primera revolución industrial, porque posteriormente ha habido otras 2 revoluciones y estamos en la transición a la 4ª revolución industrial. Eso se lo voy a poner en el texto, ya lo puse,
en el texto que le voy a dar sobre la primera unidad. Algunos de ustedes me han pedido un texto general de estudio de la asignatura. Lo estamos editando, ya existe ese texto, lo que pasa es que lo estoy editando. De repente es posible que yo decida enviarlo así como está y posteriormente les voy a pedir que lo sustituyan porque el que yo tengo editado y que nos olvidemos del que les haya enviado primero. Entonces, a nivel de lluvia de ideas, hablamos primero de lo que se llama normalmente revolución industrial y nosotros vamos a llamar con más rigor histórico, teórico, científico, le vamos a llamar primera revolución industrial. Segundo factor, normalmente se habla de revolución francesa. Yo prefiero denominar las primeras revoluciones liberales, donde está la revolución de lo que yo llamo, al igual que otros autores, la revolución de las 13 colonias, y que la mayoría de la gente en el nivel de lenguaje coloquial popular le llama la independencia de los Estados Unidos, lo cual en lenguaje coloquial culto y científico técnico es incorrecto, porque los Estados Unidos de América no existían cuando se creó esa revolución, y los que se independizaron y que hicieron esa revolución liberal fue no los Estados Unidos, que no existían, sino que las 13 colonias de Inglaterra que existían en Norteamérica, en la parte que ahora ocupa Estados Unidos de América. Dicho hecho esto, añadimos otra revolución liberal que fue antes que la Revolución Francesa, que fueron las sucesivas revoluciones liberales que hubo en Inglaterra. En Inglaterra hubo varias revoluciones liberales, incluso por algún periodo de tiempo que no recuerdo si fueron varias décadas. Inglaterra, que como ustedes saben, tiene un sistema político basado en una monarquía constitucional, fue una república. Inglaterra fue una república, si no recuerdo mal, en tiempos de Cromwell. Bueno, todo eso ayudó a crear condiciones, incluso a que se hiciera la Revolución Francesa y que se convirtiera en un factor interviniente, incidente en la fundación de la sociología. ¿Alguien quería intervenir? Juan Gómez, adelante. Sí, cómo no. Gracias por... Lo estoy escribiendo en este momento. Ya se los envié. Cromwell, ya está escrito. Ok, entonces el tercer factor sería el rápido desarrollo de las ciencias, de la ciencia y la filosofía. La filosofía no es una ciencia. Por eso decimos, las ciencias, especialmente las ciencias naturales, hay que poner entre paréntesis, especialmente las ciencias naturales y la filosofía. No, la filosofía no es una ciencia, pero yo diría que no es posible hacer ciencia con todo el rigor que se necesita si no tuviéramos algunas ramas o subdisciplinas de la filosofía como la epistemología, la lógica, la filosofía de la ciencia también, la ética, etcétera, ¿verdad? No se puede hacer plenamente ciencia sin contar con algunas ramas de la filosofía como las que he mencionado. Entonces pasamos a la cuarta. Se habla de la ilustración, que yo lo llamo, no he visto ningún autor que lo llame así, pero para mí fue un movimiento de intelectuales, un movimiento social de intelectuales que rompieron a pensar libremente, tanto en filosofía como científicamente, plantear
filosofías de la ciencia, etcétera, y a ese movimiento se le llamó la Ilustración. Y por último, el rápido desarrollo Ese sería el de... número 5, maestro. ¿Cómo dice? Ese sería el número 5. Sí, eso estoy diciendo. Sí, el quinto, sí, no mencioné 5, ¿verdad? Y por último dije el quinto, gracias compañera Ana, el rápido desarrollo de ciertos fenómenos sociales, demográficos, masivos, como la proletarización del campesinado. Aquí se los dejo escrito. Proletarización con Z y acento en la O. Proletarización del campesinado. La concentración de la propiedad de la tierra. La migración del campo a la ciudad y el crecimiento de suburbios, de población sumamente empobrecida, ¿verdad? Que llamó la atención no solo de los filósofos sociales, que van a ser los fundadores de la sociología, fundamentalmente, y, y, y también los literatos, por ejemplo, Dickens, un famoso novelista del que le he leído como 4 o 5 novelas yo desde adolescente, me impresionó muchísimo. Charles Dickens mucho encuadra a sus personajes dentro de mucha miseria. Y también Víctor Hugo, si no me recuerdo mal, hace una novela que se llama Los Miserables, que Hollywood en fecha relativamente reciente llevó a la pantalla un espectáculo de Broadway, de teatro, sobre los Miserables, lo llevó a la pantalla grande con una excelente puesta en escena de no tanto la novela, sino que la obra de teatro basado en la novela sobre Víctor Hugo, que comienza con el robo de Jean Valjean, el personaje central. Roba unos panes y en otro momento unos candelabros, y por eso lo meten preso por décadas, ¿verdad? Como sucede en Honduras. En Honduras hay personas presas por robarse unas cuantas gallinas, están ahí presos, y los delincuentes de cuello blanco en su gran mayoría no están totalmente impunes. Entonces, Víctor Hugo hace una novela alrededor de eso que retrata ese fenómeno, que yo lo pongo de 5 en esta rápida reseña, pero que habría que tratar de ordenar. Digamos que un factor, un factor que no se menciona, vamos a decirlo, tal vez un sexto, no, vamos a hablar cuando hablamos de las ciencias, que es el factor 3 que yo les dicté a ustedes, cuando hablamos de ciencia hay que decir que las fuerzas productivas siempre se están desarrollando en todo el mundo, por más reaccionario, conservador que sea el ambiente social, el ambiente político, las fuerzas productivas siempre se están desarrollando. Y esa fuerza llega a un momento, y esto lo descubre Marx, pero también autores no marxistas como Carlota Pérez, creo que se llama, y Kondrotiev, creo que es un ruso o un eslavo de esa zona de Europa Oriental, que no tiene nada que ver con la Unión Soviética ni con Rusia,
descubren lo que le llaman la teoría de los ciclos largos. Ellos hablan no de no revoluciones, sino que cambios significativos en la estructura institucional debido a lo que Marx diría del desarrollo de las fuerzas productivas, y ellos, no recuerdo exactamente cómo lo llaman, pero en el fondo es lo mismo. O sea, hay cambios a nivel productivo que llevan en cierto momento, como Marx decía, que las fuerzas productivas están como en una camisa de fuerza y tienden a romper el contexto social, institucional, y entonces se produce un cambio institucional. Dicen Carlota Pérez, una venezolana que enseña en una universidad de Europa Oriental y basándose en Kondratiev, es discípula de Kondratiev, y esas teorías de los ciclos largos coincide bastante con el concepto marxiano de revolución. ¿Cuándo distingo yo, hablo de marxiano en vez de marxista? Marxiano me refiero, con X, ¿verdad? Me refiero a lo que escribió, pensó y escribió y publicó Marx y los fundadores del marxismo, que vamos a hablar de Friedrich Engels y de Rosa Luxemburgo, para mencionar los tres más importantes de esa época fundacional de la sociología del conflicto. Sí, con mucho gusto. Ya se los había mencionado, ustedes ya lo tienen. Friedrich Engels. El de Rosa. Kondratiev, sí, permítame, ahí voy a tener que buscar en mi libreta de notas digital, Carlota, voy a buscar a Carlota Pérez, es una economista que escribió en inglés, publicó en inglés Technological Revolution and Financial Capital, The Dynamics of Bubbles and Golden Age. Kondratiev, con K, Kondratiev, ¿sí? Kondratiev. Y Carlota Pérez, basado en Kondratiev, Carlota Pérez desarrolla esta teoría. Rosa Luxemburgo, que normalmente le decimos en América Latina Rosa Luxemburgo, pero en su partida de nacimiento ella debe tener Luxemburgo, sin la O, pero en América Latina les ponemos otros nombres a los autores y eso es válido, ya es aceptado. Ok, entonces yo trato de ver cómo no memorísticamente, sino que comprender cómo es que se da, cómo se imbrican, se relacionan, se interrelacionan estos fenómenos para producir la sociología. Digamos a continuación que no se le ocurrió eso a Augusto Comte, que es el precursor principal, ese es el puesto que yo le doy. Hay autores, incluso en el texto que estoy editando de la universidad, quienes lo escribieron, ponen entre los fundadores, padres fundadores, a Augusto Comte. Y sin duda alguna fue un pensador que jugó un papel importantísimo, pero yo lo dejo a nivel de precursor y pongo como clásicos fundadores a Durkheim, a Marx, a Weber, y el texto ese también así los pone. ¿Y por qué un clásico? Porque se sigue publicando, su pensamiento sigue siendo válido. En cambio, todo lo que escribió Comte es que quería y él se propuso fundar. Hay muchos que propusieron, casi más de 50 años antes Joseph Sieyès, que es otro autor que
que vemos, se lo voy a anotar ahorita, Joseph Sieyès, se lo voy a poner con el acento nuestro en español, pero el acento correcto en francés es torcido para el otro lado, pero no sé en este teclado en español que tengo en esta laptop cómo colocarlo, solo se los digo. Sieyès, hay tres acentos en Francia, el agudo, el grave y el circunflejo, creo que le llaman. Que es como un sombrerito. Entonces, Sieyès se escribe de otra manera, pero bueno, lo podemos escribir en español, que también es válido según la academia. Ok, entonces, cuando estaba en lo más fuerte la Revolución Francesa, uno de los políticos y teóricos de la Revolución Francesa, un abate de nombre Emmanuel Joseph Sieyès, propone en un escrito que no circuló mucho porque en esa época él no lo pudo poner en su WhatsApp, no se lo mandó a los grupos de WhatsApp en que estaba, no lo puso, perdón, quise decir, en su Facebook, en su página web. Estoy obviamente haciendo broma, ¿no? Porque los medios de comunicación eran muy limitados, ya existía la imprenta, pero para que un escrito llegara a la imprenta era complejo, ¿verdad? Y él escribió eso y hasta que un autor que en este instante no lo recuerdo, investigando, escribió un artículo que se llama algo así como lo no dicho sobre la historia de la sociología o algo así, descubre que más de 50 años antes que Comte propusiera que se creara una ciencia, una nueva ciencia de lo social y que ésta se llamara sociología, uniendo una raíz latina, socius, y otra griega, logos, sociología, que sería directamente en una traducción libre, ciencia de lo social, o el estudio de lo social. Más de 50 años antes, digo, otro había tenido exactamente la misma idea. Y contemporáneamente hay otros precursores. Hay una mujer que nunca la mencionan los machistas historiadores de la ciencia, no mencionan a, creo que se llama Harriet Martineau, Martineau se escribe, déjenme ver si lo tengo en mi cuaderno de notas. Harriet Martineau, no lo tengo aquí, voy a ver como Harriet, no lo tengo. Alguien que me ayude a buscar en internet, Harriet Martineau, por favor, con H-A-R-R, Harriet Martineau, sí, Harriet sin TH, Martineau, voy a escribirlo. Ok, seguimos entonces. Harriet Martineau, porque así como hay padres de la sociología, también hay madres, y de alto nivel. Y mencionamos a Engels, que editó el segundo y tercer tomo del libro más importante de Marx, El Capital, y no mencionamos a Marianne, la mencionan como Marianne Weber. Marianne Weber, pero ella, su nombre de pila, Snitka. Maestro. Sí. Como usted dijo, ¿verdad? Que le recordáramos a la 1:40 sobre las preguntas. Sí, falta un minuto, gracias. Falta un minuto, ¿verdad? Marianne, el nombre de pila de ella es Marianne Snitka.
y se le conoce como Marianne Weber por el nombre de su esposo. Y ella fue la que editó el libro este que creo que se lo mostré el día de ayer. Miren qué grueso. Alguien que lea, por favor, el nombre. Max Weber, Economía y Sociedad. Correcto. Ese es el libro más importante de Weber, pero los sociólogos, el que más leemos y nos interesa mucho es el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ética protestante y espíritu del capitalismo. Ese es el libro que más nos llama la atención a nosotros. Sí, ¿aló? Ok, vámonos entonces con las preguntas guía. ¿Cuáles son los conceptos nuevos que vimos en esta clase? Bueno, yo menciono lluvia de ideas, niveles de lenguaje, contexto social, factores intervinientes en la fundación de la sociología, revolución industrial, primera revolución industrial, revolución francesa, primeras revoluciones francesas, fuerzas productivas, filosofía, ilustración, proletarización, migración. Esos serían los conceptos vistos ahora. ¿Cuáles son los factores intervinientes que en el desarrollo, en el surgimiento, la fundación y desarrollo temprano de la sociología? Bueno, nosotros mencionamos 5 en un orden que vamos a tratar de ordenar en la próxima clase, que es lo que la inmensa mayoría, si no todos los autores llaman revolución industrial, que así se le llama, pero en rigor le debemos llamar ahora primera revolución industrial. Segundo, lo que se habla de la Revolución Francesa, yo prefiero hablar de las primeras revoluciones liberales, obviamente dentro de las cuales descuella la Revolución Francesa, pero mencionamos también a la revolución llamada Revolución Americana, Revolución de las 13 colonias y que otros impropiamente le llaman independencia de los Estados Unidos. Yo puedo decir que pueda llamarse la revolución de las 13 colonias y la revolución e independencia. Y se puede llamar independencia de los Estados Unidos, aunque no existían los Estados Unidos de América. Estos se fundan mucho después. Ok. Con ese nombre al menos. El desarrollo de las fuerzas productivas y rápido desarrollo de la ciencia y la filosofía, especialmente las ciencias naturales. Así diría yo el factor 3. El rápido desarrollo de la fuerza productiva y particularmente de las ciencias naturales y la filosofía. Cuarto, el movimiento social de intelectuales conocido como la Ilustración y el rápido desarrollo de fenómenos sociales demográficos masivos como la proletarización del campesinado, pero masivamente. Proletarización es cuando deja de poseer a alguien medios de producción y solo tiene su fuerza de trabajo para vender, y entonces se convierte de siervos de la gleba, que eran los campesinos, en su inmensa mayoría se convierten en proletarios, que solo pasan a ser jornaleros rurales y los que no encuentran empleo migran a la ciudad a ver cómo se emplean, se subemplean o cometen pequeños robos o como sea, mendigan, etcétera, en una situación social terrible. Y fueron muchos al mismo tiempo con la misma idea en un lapso
de más de 50 años, lo que llevan a este parto histórico de la sociología. Y los sociólogos decimos que cuando varios autores están pensando lo mismo, y incluso en distintos países, es porque es una necesidad histórica, llamamos, o una necesidad social que le llamamos normalmente una necesidad histórica. Es decir, la sociología nace porque es una necesidad de la sociedad, porque la sociedad, que antes no existía ni el concepto de sociedad, no existía en el lenguaje. Eso de sociedad, antes de la sociología y de los factores, ese medio siglo, esas 10 décadas, más de 10 décadas, más de 20 lustros, en que se da, o 10 lustros, en que se está dando ese proceso, es porque es una necesidad social. Eso diría yo que son las preguntas guía de esta clase. Va a venir muy probablemente en la primera evaluación algo sobre la naturaleza de la filosofía, que es una disciplina humanística, no es una ciencia. Pero a pesar de que lo estoy diciendo con todas mis letras, y me voy a acercar a la cámara y voy a decir, la filosofía no es una ciencia. ¿Me escucharon? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Richard, pero puedo apostar lo que sea que más de algún despistado sí va a poner dentro de la ciencia a la filosofía. Y la filosofía no es una ciencia, es una disciplina humanística que ayuda al desarrollo científico, pero que no es una ciencia. Basta con ponerse de pie, sentado en una hamaca o acostado en una cama a reflexionar sobre algo para que posiblemente podamos desarrollar un pensamiento filosófico. Y la ciencia no es así. No porque uno piense algo ya está produciendo ciencia. Para producir ciencia se requiere bastante más que esto y existe un método científico. Y los conocimientos científicos tienen que ser verificables y los epistemólogos hablan de falseable, pero ese es un concepto más complejo que tal vez veamos más adelante. Epistemología es otro concepto del día de hoy. Epistemología, aunque ya lo hemos mencionado, epistemología, que es parte de la gnoseología. Voy a escribirlo ahorita. Gnoseología y epistemología, que tienen que ver, es la rama de la filosofía. Ahí se fue en inglés, gnoseología. No se fue en inglés, sino que fue pegado una I. Ahí, discúlpeme, puede escribirlo. Gnoseología y epistemología. Gnoseología y epistemología, correcto. No me acuerdo cómo se borra, entonces no puedo borrar el anterior. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos todavía 2 minutos para preguntas y de ahí concluimos la clase. 1 minuto. Y Zoom nos da 2 minutos con 15 segundos más o menos. Sí, sí, correcto. Es posible que usted, digamos, si usted fuera un autor y usara el término Cerrato, usar el apellido Cerrato, entonces todo lo producido por usted y el pensamiento fundacional del serratismo que llega a ser, se llamaría serratiano. El pensamiento serratiano sería el pensamiento suyo y de los coautores que escribieron con usted.
Pero el serratismo sería el de los seguidores, incluyendo otros autores partidarios de sus teorías, de su pensamiento, serían serratistas. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de Marx, él funda toda una de las tres corrientes fundacionales de la sociología, que es la llamada, ahora se llama, la sociología del conflicto. Recordemos que ni siquiera Marx aceptó en vida de que él fuera sociólogo. Murió hablando mal de la sociología y considerándose que él no era sociólogo. Y todavía hay despistados en algunos países donde todavía piensan así. En países donde predomina el pensamiento de Marx y se convierte en un pensamiento oficial. En cambio, Weber, que pasó la mayor parte de su vida, igual que Marx, criticando a la sociología y al positivismo, que es la primera corriente con que nace la sociología, y descubre en el último año de su vida y manda una carta a un amigo y le dice que se ha dado cuenta de que lo que él ha estado haciendo es sociología y de que él es sociólogo.